A partir de este momento comienza el horario de protección al lector. Cualquier consecuencia provocada por el contenido del siguiente programa correrá bajo su propia irresponsabilidad. Bienvenidos a todos, esto es El Sonido y la Furia por radioether.com.ar. Mi nombre es Luis Alexis Leiva. Hoy tenemos el último programa en esta emisora para todos ustedes, política y literatura, a romperla toda. La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos al Sonido y la Furia, el programa de literatura de Radio Éter. Escupí la garganta recién. Sí, quedamos todos acá con problemas auditivos después de este inicio, pero bueno, era el último grito. Tenía que ser el último. Bueno, después vamos a contar bien qué es lo que sucedió sobre el final, vamos a agradecer un poco y bueno, no vamos a estar más acá en Éter, pero solamente acá. No, sí. No quiere decir que vamos el Sonido de la Furia se termine. Por lo menos en persona en algunos lados, no sabemos dónde. Claro, pero... sí. Es más, creo que vamos a copar todos los ex cines tomados por los de Pare de Sufrir, sí. Y vamos a hacer El Sonido de la Furia, ¿no? Religión. Entonces vamos a ir todos ahí. Después del programa pasado que hablamos de saqueo, no sé si vamos a ser bien recibidos en esos lugares. Bueno, qué sé yo, vamos a saquearlo al lugar. Sí, tal cual. Pero bueno, eso quedará para más adelante, lo que tenemos hoy. Hoy es un programa cargadísimo, tenemos en la jaula ya a uno de los invitados, por lo menos, está en la jaula ahí revolcándose entre el fango que dejamos ahí abajo. Porque viste que dejamos las piedritas como los gatos. Fue Leonardo Sabatella. Leonardo Sabatella fue el último, es verdad. Sí. Bueno, prolijito. Sí, no creo que haya las hecho piedritas desmanes. Están por un lado, los excrementos están por el otro. No, tendría que estar en el mismo lugar, igual las piedritas, bueno, sino que hizo afuera. Bueno, medio Higuaín, ¿viste? Le robó, uy, le pifié, dijo. No, ya fue, que quede ahí. Claro, ya no lo van a andar levantando. Sí, no, por favor. Así que le dejamos el alimento balanceado a Matías Rey, que está ahí preso ahora en esta cárcel. Y un Unamuno que está por caer. Sí. Es más, tiene la puerta abierta para entrar directamente a la jaula. Sí, está bien. Sí. Y si no llega, viene igual. Así va. De alguna forma lo traemos. Sí, lo traemos, lo vamos a buscar. Vamos a hablar hoy de política y literatura. Claro, no va a haber un libro de la semana hoy, va a haber varios que ya tengo acá anotados. Así que... Tal cual, vamos a hablar de varios. Pero como es una charla bastante extensa que se puede hacer sobre esto, preferimos darle el espacio suficiente como para no poner un libro de la semana. Sí, porque también nos hubiéramos agarrado las trompadas, ¿no? ¿Con cuál? Sí, claro. no. Yo te digo, ¿cómo es? Rojo y Negro de Stendhal. A ver, ese es político. Claro. Y es complicado, ¿no? Es complicado. No, Los Miserables, tiramos Los Miserables, claro, si querés. Bueno, sí, ¿no? empezamos a nombrar. Y evitemos a Walsh, ¿no? Porque sería caer en lo obvio. Claro, sí. Sería caer en lo obvio. Y caemos en el Facundo, que es casi tan obvio. O sea... Durísimo. Pero bueno, para evitar tantas obviedades, dijimos, claro. Bueno, ya fue, hablemos en general y vamos a hablar de literatura. Y traemos política. A dos personajes importantísimos de la literatura nacional, como Matías Rec y Gonzalo Unamuno. Agitadores. Sí, la gente está afuera esperando que lleguen todos y ya están colgándose de las barandas para verlo a Matías Rec, que se está escondiendo en una manta ahí tapado hasta la cabeza. Y la gente se amontona acá en la ventana para verlos. Sí, aparte del banderazo. Sí. Para el último programa. Están cortando en este momento. Sí. Ya saben que estamos acá y bueno, no pudimos evitar la cantidad de gente. Nos está fallando la seguridad, te aviso, nos está pasando como la Redondo. Sí. Los dejamos pasar a todos y se complica. El ambiente de la literatura es muy pesado. Es muy pesado, tal cual. Así que bueno, vamos entonces a escuchar la primera canción, obviamente todas políticas, como arrancamos Dude Evolution. Y claro, y hay que sacarse lo obvio también. Y sí, vamos. Saquémonos lo obvio. Vamos. Con el señor Morelo.
Más obvio el no podía señor ser. Zack de la Rocha. Amigos ya de la casa. Sí. Vinimos a pasar Rage Against the Machine, nada más. Claro. Con su tema Guerrilla Radio. Hablar bien es una gilada. En El Sonido y la Furia te traemos el Diccionario Furioso. Y queda como un duque en la puerta de la bailanta. Todo vale muy bien, así que estamos aquí. El Diccionario Furioso, pero quiero que lo hagamos juntos, ¿qué te parece? Por favor. Lo sacamos de la jaula a nuestro invitado. Vamos a sacar de la jaula a nuestro invitado querido, Matías Rec, por favor, acá en los estudios de Radio Éter. Fuerte los aplausos, me voy yo y viene la música, dijo, y viene Matías en este caso. ¿Qué Otra tal? vez tenés el problema de los dos Matías. Tengo el problema de los dos Matías ahora, sí, la otra vez era con Matías Bragañolo, ahora es con Matías Rec. Así que sí. ¿Cómo andas, Mati? Bien. En realidad me entero acá que es el último programa, así que Era una seguramente, sorpresa. Claro, dejaron la frutillita para el postre. Claro, dijimos, Sí. ¿qué vamos a traer? A los mejores. Terminamos bien arriba con esta etapa éter. Claro, y vendrán grandes estudios que alojen este programa, que está buenísimo. Sí, estudios de abogacía, estudios... Todos los juicios. Los juicios que nos vamos a comer. Claro. Por difundir Igual, literatura. igual tienen que saber todos los invitados que cuando nosotros caigamos en cana también caen ellos, ¿eh? Sí. No, eso estaba en el contrato, lo saben todos. Ya En la letra chica. tenemos los fueros preparados. Sí. Estamos afuera, digamos. Estamos afuera, claro. Este fin de semana estuvimos afuera de varios lugares. También, por cierto, ¿no? Sí. Pero bueno, ya uno se va acostumbrando con los años. Sí. Venimos de afuera, vamos a seguir afuera, pero entramos a lugares raros, justamente Como este. o como a la feria de libros de la Rural, que no Claro. sé si hay vacas, claro, ahí toros. fue complicado. Estamos ahí con un stand llamado Todo Libro es Político, entonces Ahí está. más que acorde a Más que esta- apropiado. Y más que acorde apropiado. también a nuestro diccionario, justamente. Exactamente. Porque, ¿sabes qué? En nuestra sección del Diccionario Furioso, que la seguiremos manteniendo en donde sea que vayamos, consta de hablar sobre la etimología o el significado de palabras en algún momento extrañas o que tal vez no todos crean que saben y no saben tanto. Claro. ¿Sí? Entonces, como bien lo dice nuestra presentación, para quedar como un duque en cualquier lado, nosotros tenemos hoy justamente la palabra es política. Tiene ir muy lejos. Qué palabrita, ¿eh? Muy usada, pero no todos sabemos. Claro, pero que es si está diferente de bien usada. ideología también, ¿no? Claro. Hay que ¿no? Decir, bueno, todo libro es político, decías. Y claro, todo preso es político, lógicamente. Claro, y así. Y así sucesivamente, y tiene que ver también con la época, no es lo mismo la política ahora que en otras épocas y qué sé yo, y vamos a ver qué dice Aristóteles por ahí. Como sabía, mira cómo ya la tiene Te re la clara. tiró, ya está. Acá Te cagó la sección. un muchacho ilustrado, ¿no? Estuve ojeando. Nuestro hombre ilustrado también. Ilustrado también. Ilustrado, claro. Ilustrado, digamos. Claro, de pasarse de lustre. Digamos, política. La palabra política viene de polis, Claro. ¿no? En griego. Pueblo. Claro, que tendría, no, es ciudad. Ciudad. Es No. ciudad, exactamente. De modo que en primer acercamiento diremos que la política es lo relativo a la polis, Claro. justamente, ¿no? Es lo que tiene que ver con la polis. Dice, los griegos utilizan muchas palabras derivadas de polis para referirse a lo político, digamos, ¿no? La primera de la que hablaremos es de políticos, en el sufijo ico, ¿no? Esto es lo relativo a la polis y a sus ciudadanos. ¿Quieres? Entonces, la primera forma de usar político, ¿no? Tiene que ver con lo que tiene que ver con los ciudadanos, con la ciudad y los ciudadanos. Tengamos en cuenta que, a ver, hablar de esto es hablar ya del ser humano constituido como un ser social. Estamos hablando de política como algo social. Entonces no es cualquier cosa lo político. Ni podemos considerar a que al pibe que vivió en el, ¿no? Que se fue ahí como Into the Wild, viste en la película, ¿no? Está haciendo, no. Hay un reclamo en todo caso político, pero es en contra de, ¿está bien? El término político es pues sinónimo de social. Por eso cuando Aristóteles dice, como bien dice acá Matías que iba a hablar Aristóteles, dice que el hombre es un son politikon, ¿sí? Quiere decir realmente que el hombre es un animal social que vive en un estado o ciudad sujeto a leyes elaboradas por la razón
y gracias a la capacidad lingüística y moral de los hombres. Ya hay un montón de ya la palabra acá. razón con político. Claro, claro. Estamos hablando de que constituir leyes tiene que ver con algo racional, con algo de la razón. Entonces, digamos, tenemos que pensar cuántas leyes se alejan de la Claro, idea de por la eso, razón, sí, sí. ¿no? Desde su etimología. Políticos tiene el mismo significado que la palabra politique, ¿sí? El adjetivo no es más que la forma femenina de la palabra, ¿no? La palabra politique proviene de la expresión politique texne, ¿sí? Así es, así más o menos se pronuncia. El arte de vivir en sociedad o lo relativo a las cosas del Estado o ciudad. Posteriormente se omitió, ¿no?, la parte de politique y de tecné, perdón, y el término politique se sustantiva. O sea que quedamos con el término política, ¿sí? Claro. Político. Tenemos que entender eso que veníamos antes, de la razón, la lingüística y la moral. ¿Sí? Eso es importante, ¿por qué? Porque la política va a estar basada en crear un sistema social en donde lo racional prime junto con la capacidad lingüística del hombre, y ahí empezamos a meter la literatura, vos fíjate cómo Sí, entra, sí. ¿no? Y sobre la moral, ¿está bien? Después de la moral se convierte en religión, y eso es un paso que venimos después, que Ahí ya es se más empieza a complicado complicar la eso. cosa. Claro, porque no es lo mismo moral que religión. Seguro. Hay una moral religiosa que es otra cosa, es otra cosa y tiene sus propias reglas. Vos, Matías, ¿cómo vivís la palabra político? Mira, pensaba en... Te vi pensando, por eso te sí, quise sí, dejar sí. que hables. Estaba ahí como tirando las luces, haciendo luces. Déjame hablar. En esta autopista. Y como antes referimos a esa canción de Los Redondos, Todo preso es político, no es casual que la banda Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota tomen ese tipo de expresiones y se la conozca como una banda política. Claro. Claramente. Discos, por ejemplo, Octubre, claramente Sí. tienen un mensaje, como decías vos Bang antes, Bang, que estás liquidado. ideológico, político, que no es lo mismo, pero entra y nos sirve como recurso para pensar. Y un libro que editamos hace poco, que se llama Yo no me caí del cielo, que es justamente una biografía sobre Los Redondos, Cierto. que hizo Patricio Cermele, que es un periodista de La Plata, recibido en la Universidad de Periodismo de La Plata, una prestigiosa universidad donde han pasado... Los Redondos, sin ir muy lejos. Los Redondos, sin ir muy lejos. Justamente él analiza la matriz político-ideológico-filosófica de esta banda. ¿Y dónde la encuentra y dónde la rastrea? En mayo del 68. Claro, En el mayo del bien. 68 francés. Entonces, ¿por qué hablamos antes de la razón? Porque ¿qué vienen a decir Sartre, Foucault y todos esos postestructuralistas y esas asambleas y barricadas que se dan en Francia? Cuestionar la razón, decir la imaginación al poder. Ah, y ahí ¿no? empieza. Claro, Entonces, seguramente estos filósofos franceses o estos estudiantes, profesores y los obreros también, que fueron los que confluyeron en estas luchas callejeras, son los que cuestionaban todas esas lecturas políticas que venían de la Grecia antigua. Por lo menos Además, las ponían en discusión o las rescataban, rescatan el concepto de genealogía, por ejemplo. Claro. Lo que le sucede también es que, siendo en Francia, tenemos la parte de la Revolución Francesa que ellos vienen heredando, que se suponía que era lo racional. Claro. Entonces, digamos, hacen un contraste entre lo racional de Aristóteles y lo racional de Rousseau, digamos. A ver. Claro. Y que no es lo La mismo. República. Que no es lo mismo. Claro. Por eso cuando... Libertad, igualdad y fraternidad. Apa, ahí está. Cuando dijimos la palabra política, polis, que vos dijiste pueblo, Sí. no estabas muy No está tan alejado, claro. porque tiene que ver con la democracia. Sí. Con pensar, a veces se asocia Sí. también Es verdad, los términos política, democracia en estos tiempos, donde hay toda una complejidad, pero también muchas de las discusiones actuales pueden pasar con la micropolítica y pensar lo político que nos toca a cada uno de nosotros en la literatura, en el ámbito de las editoriales, y me parece que esa mezcla de política y literatura es más que acertada y es más que interesante para charlar esta tarde-noche.
Seguro, sí. Pero yo lo tengo guardado para más adelante. Dejémoslo, tranquilo, Mati, perdón, tranquilo. Tengo Ahí vamos guardado por ahí. algo Ahí vamos también por ahí. en relación a eso. Porque está todo, por supuesto, relacionado. Así que ya saben, política tiene que ver con la ciudad, con la sociedad, y después tuvo sus derivaciones que las vamos a charlar ahora, en este programa, justamente. Por supuesto, así que vamos a seguir con un poco de música. Y ya que hablábamos de sacarnos lo obvio, lo mencionamos. Sin que lo supieras. Sí, pero no podía no sonar. No podía no sonar. Patricio Rey, sus redonditos de ricota, todo preso es político. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Muy bien, arrancamos directamente el programa hoy y vamos a sacar, porque vino un ratito nomás en la jaula, así que se comió un par de alimento balanceado que teníamos ahí, que dejó Matías Rec, Claro, que los dejó. se van pasando así la que posta. sí, se revolcó un poco ahí en las piedritas y sale de la jaula entonces Gonzalo Unamuno acá en los estudios de Radio Éter. Pase, hable, acomódese. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Alexis? Matías, ¿cómo les va? Acá, vivos todavía. Después te vamos a contar algo, pero estamos en nuestro último programa. ¿En serio? Te enterás al aire, por lo menos acá en Éter. Bueno. Por lo menos acá en Éter, después nos vamos a mudar a otra casa. Tenemos y- una torta sí, de despedida, todo, cerramos con... Sí. Pero dice. el humor lo conservan. Ah, pero no, maravilloso. A Víctor Hugo le pasó algo parecido, ¿no? Claro, ¿A sí. qué? Y hubo una marcha hasta Plaza de Mayo que nosotros mañana vamos a estar convocando. Pero no creo que venga mucha gente. Yo los iba a felicitar por el cambio de estudio. ¿Viste vos? Claro, llegaste para este momento porque vos conocías el anterior. Claro. Es más, que el estaba- programa con tu entrevista está subido a YouTube. Sí, Sigan sí. suscribiéndose a YouTube, por favor. Claro, sí. Que sí. fue hace seguimos subiendo los programas. un año y un poco más, quizás acá a unos metros. Claro, exactamente. Sí. Teníamos el baño lejos, lo único. Sí, Ahora, había por que suerte- pegarse unos piques. Sí, ahora por suerte nos dejaron un tachito acá para poder orinar tranquilos. ¿Cómo andás, Gonza? Bien, muy bien. Por ahora. Llegaste a mitad de charla casi, pues en realidad porque estábamos hablando un poquito de qué trataba la política, qué quería decir la palabra política, y nos remontamos a Aristóteles y Mati tiene como un recorrido así lindo con el que vamos a intervenir. ¿Qué te Pero parece? mira, ¿puedo decir una cosa? Por previa? favor, sí. Nada resume mejor la política que este momento, porque el año pasado, Claro. ¿el programa qué hora era? A las 5. Yo podía estar en el programa entero. Ahora que cambió el gobierno, tengo que cumplir horario. Salgo a las 7 del laburo y llego 7 y Claro, media. vas a tener que, ahora Así- tenés que laburar. ¿Qué va a hacer? ¿Viste cómo es? Imagínate, alguien lo iba a lograr, pero. ¿Viste cómo son, no? ¿Cómo son? Así es. Mati, por favor. Bueno, vamos a arrancar, si querés, hablando de lo que es Argentina, nuestro país, que nace en el siglo XIX, y por aquel entonces... ¿quiénes Somos eran? decimonónicos, digamos. Claro. Mira qué loco. Y por entonces, ¿quiénes podían al llegar a aprender a leer? La aristocracia. Y sí. Los sectores Sí. más altos. Entonces la literatura estaba ligada a esos sectores. Por ende, la literatura de aquel entonces la hacían las personas que a su vez también formaban parte de la política de la época. Claro. Entonces por eso se ve el caso de escritores que iban a la guerra, escritores que eran presidentes. Ah, bueno, no, qué Estaba loco, todo- ¿no? Qué loco. Qué loco imaginar que hoy podríamos tener un escritor presidente. Sí. ¿Podría pasar eso ya? Ahora no. En general escriben después sus memorias. Ah, Sí. que les Para- escribe otro, da. Para vanagloriarse de su. Pero Perón ya tenía libros publicados antes de. Es verdad, tenía unos No, manuales, no ¿no? sé si antes del 46. No, durante, creo. Sí, en el durante. Durante, debe Pero haber bueno, sido. Sarmiento Bueno, ha el gran sido, caso. es uno de los grandes escritores argentinos. Pero es cierto eso, como decís, ahora justo estoy releyendo a Tolstoy.
Y Mirá qué lindo, agarrar Tolstoy a esta edad, ¿no? A esta hora. A esta hora. Pero porque soy muy joven para todo esto. No, claramente. No, pero digo, vos ya lo leíste, imagínate qué prematuro. Sí, pero viste que... No, hay obras a las que siempre hay que volver. Guerra y Paz. Guerra y Paz, exactamente. Estoy leyendo eso. Muy bien, muy bien. Mati. Sigamos, porque estábamos hablando, y voy a citar a otra persona también muy vinculada también a la literatura y la política, como es David Viñas, que él había dicho: la literatura argentina nació con una violación, y hacía referencia justamente a Esteban Echeverría y El Matadero, Tremenda. que es la obra primera tremenda. obra que es, por lo menos que se conoce de nuestra literatura, y que es justamente una literatura netamente política, porque es una crítica al gobierno de Rosas. Exactamente. Y además porque, digamos, a ver, tenemos en El Matadero, lo que sucede es que podemos considerarlo... Hay muchas formas de interpretar qué cosa es literatura argentina y qué cosas no. Digamos, podemos interpretar desde las primeras memorias de los colonos que venían hasta estas tierras y que hablaban del lugar y contaban las historias, o directamente de los criollos nacidos acá. Claro. ¿Dónde creen que está la literatura ustedes? Digamos, en la nacionalidad de la literatura. ¿En el que nace o en el lugar donde sucede? Y quizá lo paradójico en ese caso es pensar el Martín Fierro, que si bien es escrito de una persona que viene de afuera a mirar esta realidad, la gauchesca, y los José nativos... Hernández también político, con Claro. injerencia política. Y ahí también se puede pensar el nacimiento de la literatura argentina desde esa mirada quizá cosificada de los gauchos, esa violencia, pero hay múltiples lecturas justamente políticas, y Borges retoma esa gauchesca en su poesía, en su literatura en general, y marcó y sigue marcando un poco a todos, que muchos autores contemporáneos intentan retomar, en el caso de Cachajian, haciendo como el Aleph engordado, o Claro, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Claro. Hay todavía esas reminiscencias con... A la raíz de la literatura argentina, ¿no? Ahora, el gaucho también siempre fue un outsider, esto hay que decirlo. Totalmente, Ni los sí. que escriben... Vos fíjate que era tan vago que ni escribió el Martín Fierro, ni hizo las críticas, es decir, todos los que iban a opinar de la literatura gauchesca... Don Segundo Sombra. Pero que es verdad. No eran gauchos. No eran gauchos ni tenían nada que ver. Bueno, pero el gaucho Bueno, pobre acá tampoco leía. el único que no toma mate acá es Unamuno, que es el menos gaucho. No acá. toma mate porque no le convidaste. No, si yo tomé, fui el primero en tomar. Ahí está. Además, estuve todo el día tomando mate. Pero los que escuchan la radio nos están viendo, entonces vamos a crear una fantasía. Eso puede ser. No, pero volviendo a la pregunta, creo que la literatura en ese caso está en ambos. Ahora, la literatura argentina como el ser nacional o como, qué sé yo, un relato que te totalice, siempre está en una ebullición que no es fácil de definir. Para mí no está en ninguna de las dos o en ambas. Claro, o es una junta de esas dos cosas. Pero que no era Argentina, la Argentina no era Argentina ante la llegada de los españoles. Digamos, no era por nombre no lo era, pero digamos... ¿no? Pero, Estas tierras, digamos. claro, Claro. Pero lo que sucedía en estas tierras seguía siendo esa cultura, ¿no? Y tal vez lo que habitaban o digamos la mitología de los aborígenes de estas tierras era la parte de la literatura también. La literatura ¿no? argentina. Ahí empieza Yo la sí, definición. sí diría que es una literatura antirrosista. Claro. La primera. Se si construyó quiere. en contra de Rosas primero. Puede ser, claro. Sí. Sí. Y bueno. siempre esta cosa de definir lo local con lo de afuera. La primera literatura política era mirando a Europa. Seguro. Claro, Quizá ahora también. claro, Porque quienes escribían eran los sectores ligados ahí, o sea, los Claro. criollos, llegado el caso. Y recién donde cambia esa lógica es con el llamado boom latinoamericano, donde aparentemente Europa está mirando acá. Sí. Claro. A los Ah, mirá, escritores sí, de, sí. de aquí. Y la pregunta es ahora a dónde se está mirando o no se mira a ningún lado. Podemos llegar a pensar incluso lo que decía Gonzalo de los gauchos como esos vagos. Bueno, ¿quiénes serían los gauchos actuales? Esos Claro. marginales, los que escabian, los que toman droga, los políticos.
lo barra brava. Está bueno ver que mucha de la literatura que nosotros editamos, escribimos, tiene que ver con esos outsiders también, ¿no? Claro. Pero para llegar a eso, bueno, justamente estábamos mencionando que el Facundo quizás sea el gran libro político por varios, anterior, sí. por varios puntos. Ah, ¿no era electrónica? Después. Una teníamos que tirarle. Una a favor. hay que- Una a favor. Pasar de Sarmiento a Maqueira, cruzar. Bueno, ustedes se imaginarán de qué lado estoy yo. Claro. Todos sabemos. Por más de que uno sea un amigo. Pero Sarmiento. Domingo. ¿Vos viste lo que escribe ese muchacho? Dijo. No. Estamos del lado de Sarmiento y Callao. Yo estoy del lado de Maqueira. Yo lo habría marcado a Sarmiento, pero también para verlo, porque él elige al Facundo. Podría haber elegido también a otro, que yo, Juan Moreira, era otro también, otro bravo gaucho de aquella época, pero él elige a Facundo Quiroga. Pero más allá de la crítica que él hace de civilización o barbarie, lo está halagando también al elegirlo, porque está eligiendo un rival. Por eso Y es cuando uno elige a un impresionante el rival texto de él. y le hace toda la épica de la muerte, y aparte dedicarle ya tanto tiempo y estudio a la otra persona, es también elegir un rival y decir, bueno, voy a elegir un rival pero que sea de arriba, no voy a pelearme con alguien que está por debajo. No, por supuesto. Entonces termina Además exaltando la figura del Facundo. Es tremenda digamos, la forma en El que temor- él lo pone el por temor arriba. que le tiene El esa temor, raza. el respeto que le tiene. Y digamos, y la crítica va porque él no entiende ciertas cosas. Él no puede justificar ciertas cosas de Facundo, pero no puede negar digamos, el mote romántico que tiene, ¿no? Esto de la valentía, del corazón, de la sangre, ¿no? Esto que a él no tiene, claramente. Por eso también es una literatura romántica la Claro, de Sarmiento. Bueno, pero Borges tenía esa misma. Borges, que Bueno, habla siempre claro, de la sombra claro. militar de sus muertos, Sí. Sí, tenían como sí. una gran fascinación por los hombres que, contrariamente. Los hombres de acción, digamos, Exacto, los hombres de acción y no de. Y ¿no? de No de armas palabras, tomar. claro. Claro. Exacto. Después, salteando un poco para hacerlo un poco más breve, yo encuentro un salto entre lo que es la literatura del siglo XIX y la del siglo XX, Sí. y ese salto, considero yo, lo discutimos, fue Roberto Arlt. Y acá A ver, bajamos de la aristocracia, pasamos. Sos polémico vos, ¿eh? Y pero estamos Vos haciendo querés- el salto vos querés- justo, aparte cuando nace, en el 1900. Es verdad, o sea, está marcando ya la línea y ya deja de escribir la aristocracia, empieza a aparecer la literatura del pueblo. Y Arlt es una persona de origen humilde, que lee traducciones, que tiene falta de ortografía, que a diferencia de los otros labura, porque era periodista, Sí. no era ningún prestigio en aquel entonces. ¿Sabés lo que yo creo que diferencia las cosas? Y voy a ser absolutamente materialista en esto. Ujú. Es la posibilidad de tener la herramienta de leer. Claro. Ujú. Digamos, cuando el ser humano empieza a tener la facilidad de leer y la posibilidad de leer, cambia absolutamente. Y sí. Y entonces en la imprenta se convierte en la herramienta que es y el arma que es la imprenta, ¿no? El arma detrás de poder, digamos, expandir pensamientos ajenos y poder tirarlos para todos lados y poder llevarlos sin necesidad de que esa persona que tiene esos pensamientos esté en el lugar. Claro, ya en la época de Arlt estaban las escuelas. Por eso. Entonces ya empezaban a acceder. Y ahí Gracias viene a Sarmiento. Gracias Claro. es muy loco, ¿no? Porque hay Y algo sí. de eso también. Es porque es darle al pueblo la herramienta de poder leer y poder usar el lenguaje. ¿Te acuerdas que hablábamos de esto de lo político, Matías Rec, en este caso? Que decíamos que lo político, según Aristóteles, tenía la dimensión de lo racional, la dimensión de lo... ¿Qué más habíamos dicho? Perdón, ya De me la olvidé. moral. De la moral, La moral, sí. y la dimensión de lo lingüístico, ¿no? Que en el uso de la lingüística. Claro. Digamos, entonces, el que tiene el poder de manejar la lingüística, manejar el idioma y el lenguaje en el sentido amplio, tiene posibilidad de poder expresar, ¿no? Y poder convertir sus pensamientos en arte, en este caso como art, ¿no? Por eso eso que marca de Arlt me parece que justamente nos hace pensar en esa vieja disputa de Florida-Boedo, Claro. que marcó Claro. esa época. Sí, la literatura era para una élite, para unos pocos, Grupo Sur y demás, o una literatura para el pueblo que pueda circular y pueda Al ser final ganó entendida. Florida, ¿no? Estamos todos de acuerdo. En este caso. Arlt es No, sin ese- duda el más moderno, ¿no? El otro día no me acuerdo con quién discutía que uno decía que Onetti era el primer escritor moderno del Río de la Plata en
en esa etapa que vos señalabas. Es Y un creo poco que fuerte. arte es Es anterior. anterior, sí. Sí, sí. Nació 10 años antes que Onetti, por empezar. Y Sí. publica en el año... 20 y 20 pico. Sí, 29 por ahí. Sí, a los 30 años publica su primer... Sí. Y había que hacer novelas como las que hacía Art también, Claro. digamos. Bueno, Onetti El Pozo lo publica en el 39. Sí. O sea, 10 años antes. Claro. Justo. Pero Onetti creo que alcanza otro Bueno, estadio. no, es un nivel de manejo de la lingüística, Sí, justamente, sí. manejo del idioma que no podés creer. Lo que hace Onetti. Bueno, tuvimos un especial de Onetti con, Claro. con Leo Sabatella la otra vez también. Y casi se muere la gente ahí, nos tiraban las bombachas las mujeres, por Onetti, sí, esas Por cosas. Onetti. Esas cosas pasan por Onetti, ¿viste? Vos hablás de Onetti y la gente se enloquece. O se abre un vino. Bueno, Y se también. tira a la cama. En el caso, bueno, lo que también tiene Arte es que la política sigue estando vigente en la literatura, porque claro, la cultura está atada al hombre y el tiempo en que transcurre. O sea, estés arriba o abajo en el escalafón social, la política es algo que te afecta de alguna manera. ¿No? Claro, porque Lo de es ser la apolítico, dimensión social del claro, ser humano. lo de ser apolítico es relativo. ¿Hasta qué punto uno es apolítico? Sí, la puede ser obviamente, apolítico. Está, Y estos pibes que ganaron ahora planteaban esa mirada, ¿no? Medio apolítica, de no hay que recordar, no hay que... porque la política, ¿qué es? Es la historia, es la discusión, el cruce de miradas. Y si uno lava todo eso y lo mete en el mercado, que el mercado domina, la empresa transnacional, todo eso, también es política, pero se plantea como apolítico, aparentemente. O lo La quieren política plantear así. encontró un curro. Te lo dice un especialista, ¿eh? En ambas. La política encontró un curro que es para permanecer en todas las discusiones, que está vinculada a eso. Todo es política. Vos decís mercado y te dicen, no, política de mercado. claro. Eso es apolítico, bueno, eso es una postura política. De es literatura y dice literatura todo- política. Sí, o el silencio es parte de una forma de hacer política. ¿Viste? Claro. Porque- O currás con la política o currás con el amor. Son los dos temas que Claro. siempre van a estar vigentes. La música se hace con el silencio. Claro. El otro día un amigo que explicaba, decía, bueno, entre cada nota hay un silencio, pero ínfimo, ¿eh? Es decir, en un tema de 3 minutos hay más silencio que notas. Mirá, Y bueno, en la poesía también se puede pensar los silencios, Desde la- los claro. momentos. La política, para garantizarse el rating perpetuo, inventó ese curro. ¿Eh? Todo es me política. la imagino medio, ¿no? Juzgándola después a la política, ¿no? Después hay otro tema, que yo no sé si estaba vinculado al desempleo o qué, pero todos los críticos literarios de algo tienen que laburar. Por supuesto. Entonces, si vos Aquí está Alexis No incursionando hace- ahora como crítico literario. Si vos no haces libros políticos, se van a encargar los críticos de que terminen siendo libros políticos. Exacto, sí, es verdad. Viste que sí. hay una... Bueno, hay tu una- libro lo habían dicho, un libro sobre el kirchnerismo o Bueno, post-kirchnerismo. pero mi libro tiene una este intencionalidad caso, sí. manifiesta de es un ex militante, Claro. tiene un montón de guiños hacia el universo de lo político que es permanente. El La libro novela. Que todo se detenga. Sí, Editorial Galerna que nos envió y hay que agradecerle los 2 ejemplares. Sí, que se quedan en la casa. Que sepan, se quedan en la casa. No, y claro. Pero- Decías que hay una intencionalidad en eso. Claro, pero después hay qué sé yo, libros que intentan explicar, por ejemplo, los 90, donde no se toca para nada lo político y te dicen que bueno, que el hecho político es justamente ese, que en una década Sí, ahí. donde se, digamos, le vació el Estado, te mandaban a estudiar afuera o donde, bueno, ¿cuál era la reacción de darle la espalda a eso? Fue la década menos política, cerraban las unidades básicas, Sí, verdad. pasaba, bueno, entonces eran los pibes en la plaza tomando cerveza en los 90. Y termina siendo Éramos, chabón. éramos. Fíjate, El rock chabón es un claro, gran el rock emergente de chabón, eso. el punk, todas, digámosle, manifestaciones de una sociedad que le da la espalda a la política y que eso es en sí mismo el hecho político. Entonces Claro, te dicen, bueno, sí. fíjate, en los libros de los 90 te encontrás con un denominador común que es la ausencia de hechos políticos. Y a la larga terminan haciéndotelo creer. Yo no sé si eso es tan así. No, por supuesto, sí. Para volver a donde habíamos dejado, que estamos justo hablando de Art,
Otro gran cambio que sucede es que todo lo que era la literatura decimonónica era basada siempre sobre hechos reales. En el caso de Arte aparece la ficción y Bueno, aparecen ahí está. contextos que están por fuera de lo corriente. Como sucede, por ejemplo, con el personaje Erdosain y personajes Sí. como el astrólogo, que ya ahí realmente aparece la ficción, pero la política también aplicada desde ahí, porque ellos estaban haciendo una conspiración contra el Estado en ese momento. Y ya para ir, si querés, cerrando, dejamos un poco reposar Art y vamos a lo que sucede después, que para mí es un gran texto político, en lo que a política se refiere, y una gran puesta, como fue la unión de Borges y Bioy Casares cuando hacen la fiesta del monstruo, Sí. que es en el año 47, en pleno gobierno peronista, que es un texto de fuerte injerencia política. Sí, es que reacciona antes, ¿no? Yo hace poco Antes, hablé ¿no? mal de ese texto. Hace poco hablé mal. Sí, yo la verdad lo tenía yo olvidado y lo estaba repasando y es fuertísimo, decís, en ese momento era un... Pero es Porque medio aparte- que lo carnavalizan, ¿no? Claro, sí. Sí, Aparte porque vuelve, En ¿no? realidad está Toda palardeando reacción. a las masas, como están ahí esperando, pendientes de un carnaval que va a llegar el personaje Sí. y es Perón. Sí, sí, Bueno, sí. pero Obviamente no lo porque, dice porque vos sabés que, directamente, pero- digamos, desde la postura de la derecha, una de las herramientas de manejar lo que es todo el movimiento popular, Ujú. vamos a decirlo, es ridiculizarlo. Claro. ¿Pero por qué? Porque está cargado de esto decimonónico, donde las formas, donde la apariencia, donde, ¿no? Está cargado de esta idea de que vos tenés que aparentar ser bueno. Bueno, ¿no? Perón Tenés decía estar- que de lo único que no se vuelve es del ridículo. Bueno, pero que es la herramienta con la que atacan, ¿no? El ridiculizar el carnaval, el Pero ridiculizar tampoco lo las cosas. nombran en ningún No, momento, está todo no lo muy... nombra, claro. Que es Muy algo a parecido entenderse. también a lo que pasa con Cortázar. Que cuando a él hace le Casa dijeron, él dice que él no. dice que era de un sueño, pero el que sí, que nunca recordamos el nombre, que era el de la gente que estaba en el colectivo, Ah, con el de- brazalete, que era por el duelo de Evita, el personaje el que de él va no con lo la flor, tenía. el que todos andan con flores en el colectivo En el y él está colectivo. sin una flor y lo miran mal. Sí, Y él se tiene que termina bajar a comprar bajándose flores para poder y hace estar una bien con la alusión gente, claro. a la muerte de Evita. Ujú. Sí, no recuerdo Pero por el nombre supuesto ahora. nadie lo nombraba, o sea, era una crítica desde el soslayo y iba a la interpretación. No sucedió eso con Echevarría. Bueno, pero fíjate que Borges, creo que... ¿De qué año es? De 1890, 95. Borges 1899. 99. Y Perón, Borges es del 99 y Perón del 95. Ah, Estaban ahí. Pero sin embargo, y son cada uno en su ámbito los mayores argentinos, digámosle, tanto en la literatura como en la política, son los hombres más importantes del siglo XX. Ninguno se toca, vieron que parecen Argentinas paralelas cuando uno Sí, habla sí, no sé. de Borges Es y de verdad. Perón. Claro. Viste que nunca encontrás... El cruce, ¿no? El Exacto, cruce no entre se, los dos. no se cruzaron. mencionan, sin embargo se tienen un gran desprecio, dicen que Perón, cosa que no está probado cuando bueno, lo mandan a contar. sí, que lo nombra de director de Aves de Corral y de, Sí, de aves y peces, no sé qué. Sí. y a su vez con toda esta serie de cuentos. Yo soy muy amigo de Rodolfo Edwards, que tiene un libro, no sé si lo han leído. No, a ver. Ese es un libro que se llama Con el bombo y la palabra, que Ah. lo publica Seix Barral. Y yo hice un ensayo sobre ese libro cuando lo presenté, que es el peronismo en las letras argentinas. Y se remite hasta los inicios de la publicación en Argentina, llega hasta Sebastián Pandolfelli e Incardona, para que te des una Ahí idea. tenés, mirá. Así que es un libro que atraviesa todas las Extensísimo. épocas. Sí, no, debe tener 300 páginas, pero... No, pero digo, Pero es lo extensísimo que- el tema que toma. lo que cómo abarca, claro. abarca, sí. Y ahí habla de un montón de esos textos. No, mira qué interesante. Y la fiesta Lo del monstruo aparece. Sí, Totalmente. no, aparecen todos. Por ese... Yo no lo había leído, ese texto, y lo leí en ocasión De ese libro. cuando tuve Mira. que presentar el libro. Es más, está firmado por Bustos Domecq. No aparece tampoco ni siquiera Bueno, claro. en los créditos ni uno ni el otro. En los créditos, por decirle, ¿no? Claro, claramente. Bueno, vamos a hacer un cortecito y después continuamos. Mati, ¿estás bien? Matías Rec. Perfecto. Ah, bueno, perfecto. Te noté callado nada más, por eso. Y lo he dejado hablar acá a los especialistas del peronismo y literatura. Claramente, claramente. Y, Así que bueno, vamos a... Cuando se venga la parte más gorila, ahí intervengo. Ahí está. Llega el momento de escuchar una banda. Obviamente también vamos a poner... ¿Quién más
ha hablado de Sí. política, Ujú. ¿sí? En estos últimos tiempos. De políticas y noventas en este caso. Que los muchachitos de Molotov, Ujú. ¿sí? En su disco ¿Y dónde jugarán las niñas? Parodiando ¿No? a Maná. Claro, claro. Y con una tapa maravillosa también. Justo para para el día Gustavito de hoy, Cordera. ¿no? Sí, Sí. sí, sí, le encantaría Un día- esa tapa. Bueno, Fede, escuchamos el tema entonces. Gimme the Power de Molotov. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, en nuestro Twitter @Furia y Sonido, o si no, nos podés llamar al 4857-5747. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. Seguimos aquí en el Sonido y la Furia, hoy con doble tanda de invitados. Sí, invitados deluxe. Tenemos a Gonzalo Unamuno aquí en el estudio y también a Matías Rec, que ahora vuelve. Se fue a buscar más alimento Claro. balanceado a la jaula. Está volviendo. Tomó- Volví, Mati, ya está. Me fui a Arrancamos. mear. Ahí está. Ya estoy de vuelta. Bien, bien, bien. Tenés De una nuevo lechuguita en estoy de el vuelta. diente. Sí, sí, sí. Tremendo. Que los sándwiches de miga que acá nosotros. Claro, hacemos en el claro, catering. Pero como Gonzalo se tomó los primeros 15 minutos que no vino, yo me tomé los 15 Pero yo minutos. había avisado que llegaba y media. Sí, habías avisado. te habías avisado. Ya no somos más ñoquis. Así Claro. que llegamos. De eso estamos hablando, ¿no? Un poco. Literatura y política estamos Política. hablando hoy en Ujú. nuestro programa. Habíamos hecho el especial quiebre y en último. Borges. ¿Mm? Habíamos hecho ahí el punto de quiebre en Borges y Cortázar en el momento del peronismo. Oh, Y hoy vamos a meternos en el barro. hasta el cogote. Años 60, quilombo, peronismo proscripto. A los tiros, literatura y empiezan a tiros. reunirse los jóvenes. Qué tema, ¿no? Ujú. Qué tema porque grandes escritores en contra de un movimiento popular era complicado. Obviamente, quien cae por decantación es el señor Rodolfo Walsh. Bueno, Que claro. arranca escribiendo. En principio había arrancado con cuentos policiales. Sí. Tratando Que de era- no ser, digamos, de no ser político, digamos. Pero fue más fuerte que él. Así que sí, no pudo evitarlo y Y ahí, aparte terminó involucrado. ¿Cómo claro. ven la figura ustedes de Rodolfo Walsh en cuanto a lo político? ¿No se convierte en un cliché? ¿No hay que rescatar la parte literaria de Rodolfo Walsh? Sí, ¿O está bien que siga siendo la parte política de Rodolfo Walsh? No, a ver, no creo que no se lo haya rescatado en su faceta literaria. Lo que pasa es que la política vende más. Es más fácil, Muy bien. No, es más no fa- se puede ser más materialista que eso, me encanta. Es que fíjate que es fácil, o sea, la política te da esa épica, ¿no? De ser bandera, de ser remera, de ser... Todas cuestiones que, digámosle, casi ningún escritor, salvo quizás Bukowski o alguno de esos, han podido alcanzar a hacer, ¿no? Walsh terminó siendo un escritor... Primero hay que aclarar algunas cosas de Walsh. Walsh no era peronista. No era peronista. No, en absoluto. De Pero hecho, tuvo Viñas sus dice, partes, sus etapas que se puede como Estuvo en convertir al Montoneros. peronismo. Todo el mundo podía ser peronista, entrismo. Siempre, todo el mundo Eh, puede ser peronista. Hoy también, es más, todos los que no fueron peronistas todavía están sujetos a... Y bueno, el actual presidente nos hizo un monumento a Perón Claro, y hablando sí, de sí. lo que él había aprendido del general. Sí, pero todavía No. todavía vive como para decir que es peronista o que no. Pero yo digo, alguien que en vida no fue peronista, si uno lo revisa bien, seguramente en algún punto no fue peronista. De hecho, vuelvo a citar a David Viñas, porque él, cuando Piglia hace el especial de Borges, decía que Viñas siempre lo corría y decía, si me apurás, Walsh era mejor que Borges. Y Piglia decía, bueno, pero él siempre decía eso porque Walsh era de izquierda. Claro, Entonces le gustaba más. No, yo creo que la figura de Rodolfo Walsh encontró un buen lugar en Claro, su aparte historia. el final de Walsh tiene No, una no. épica en sí mismo, ¿no? Eso por supuesto, eso, la valentía de escribir la carta abierta a la Junta Claro. Militar. No, hay cuestiones que son, digámosle, o que a uno no entendería por qué habría que ir en contra. Pero yo creo que es un hombre muy leído, creo que tiene... Se le está reconociendo como el, si se quiere, creador de un género en la literatura, porque ya la fama de Capote
Está Claro. yendo en Demedro por la de Alt, que creo que... ahora no me Walsh. acuerdo. Con la de Walsh, perdón. Más que nada porque se empezaron a enterar que digamos la non-fiction que nombró Claro, Operación Capote, Masacre puntualmente. Claro. Es anterior claro, La a sangre fría. Sangre fría. Exactamente. Que el procedimiento que usa Capote lo estaba utilizando ya Que Rodolfo después Walsh mucho repite antes. eso un poco en Quién mató a Rosendo. Bueno, claro. Vuelve a hacer ahí- Y Capote también repite el mismo, el mismo Sí, sí. en otros relatos ya. Pero hay algo de eso, ¿no? Pero hay algo después de- hay una serie de cuentos que escribe también en los años 70. Walsh. Ujú. Pero por eso los cuentos están reunidos en una antología en una obra completa que se publicó en los años 90. Los cuentos completos de Walsh. Yo vi ese libro. O Estoy sea, casi existe, seguro. vos lo viste. Sí, Sí, mira. estoy casi seguro. Siempre lindo, dejo el qué- casi por lo que sobrevive. No, y ahora hubo una edición, por lo menos lo he visto en alguna librería ahora, que es relatos reunidos y demás. Viajando a la Feria del Libro de La Habana, en Cuba, justamente se toma mucho la imagen de Wolf como periodista por la mira, creación claro, de claro. la Agencia Latinoamericana de Noticias. la verdad. Entonces, ahí su imagen, La contra CNN. digamos, su pluma... Claro, sí, era eso, era que, eso. que sí, por sí. eso lo que vos decías un poco de ese tipo de literatura, o de imágenes como cliché, yo diría que a la literatura, a los escritores, se lo ponen en un lugar muchas veces más frío, de estar cómodos en su lugar de escritor, pero tanto Walsh como Haroldo Conti, como Paco Urondo, gente más de armas tomar, y Sí. así, digamos, se desarrollaron, y ahí es donde se da el encuentro más fuerte entre literatura y política, donde claramente prima esa posición política por la época, por los tiempos que corrían, donde o te hacías un poco el boludo y te quedabas en tu casa, o salías a agitar determinada cuestión. Pero también es discutible, digamos, por qué, cómo, sería largo de conversar, pero sí, evidentemente la figura de Walsh queda más por esta lucha de reivindicarlo como mártir, si se quiere, que a veces se olvide un poco su obra literaria. Claro. Porque aparte, ojo, sin ir muy lejos, Operación Variaciones Masacre... en rojo, por ejemplo, era el libro. Operación Masacre está escrito como la puta madre. Sí, a ver, olvidate, sí. no tiene fisuras, es un texto Aparte, impecable. desde el hallazgo que hizo, el laburo que tuvo, Claro. aparte cómo se encuentra con uno de los... Hay un momento- Cuando llega yo- la voz, uno de los fusilados está vivo y nace toda la historia a partir de esa... Vos sabés de que ese dato. yo vivo en Don Torcuato y tenemos cerquita la estación de Boulogne donde arranca uno de los relatos Ajá. del barrio obrero que había ahí, que va costeando el personaje, Sí. esta persona también, ¿no? Que va costeando y va pensando en su familia. Y ese manejo de la ficción, de hacerlo real, Sí. Era muy ¿no? bueno. De hacerlo real y hacerlo identificarte, que vos vas al laburo, a la fábrica, tenés Desde que lo ir todos los días. periodístico, aparte pensemos que no había Impecable. internet, no había forma de comunicarse con alguien, era muy complicado también. El laburo que hacía era perfecto, de hecho cuando hace lo de Quién mató a Rosendo, que recrea toda la escena del bar, las mesas, cómo estaba sentado cada uno, y decía, bueno... El trabajo literario es impecable. Es el que hace. impecable, Sí, 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 impecable. Pero bueno, vamos a ir también a recordar un poco por ahí lo que son más olvidados de toda esta época. Avanzamos a los años 70, se pone más pesada la cosa. ¡Vamos! Y vamos a los poetas. Que la poesía Qué en sí complicado mismo los es también poetas. de alguna manera una postura política en sí misma. Porque los poetas van directamente a lo que es la lengua y desde cómo se habla y desde la forma en que se comunica también eso es. De los 4 puntos que estuvimos hablando. ¿no? Exacto. Tenemos razón, lingüística, moral. 3 puntos, perdón. Vamos un poquito antes si querés y vamos ya. Bueno, con- un caso fuerte, perdón, que lo recuerdo ahora. No lo recuerdo ahora. Déjame que saque el nombre y ya te digo por qué. Mientras tanto, y este lo conocés bastante, que es, vamos a hablar de lo que es transformación de la lengua y meterse directamente en la lingüística y hacer directamente desde ese lugar tener una postura que es el señor Oliveiro Girondo, quien Genio absoluto de la vida. se mete directamente en todo lo que es la transformación, aparte también siempre con lo popular, si vos querés, de 20 poemas para él leer en el tranvía. Él tiene la frase, ¿no? De que la poesía debía construirse con la ingeniería de un reloj y venderse como si fuera salchichón. En esa idea. Parece maravilloso. El que yo te iba a hablar, yo un poquito más en el tiempo, y ya que hablamos mucho del peronismo, era Néstor Perlonger.
Lo tengo marcado acá Gran justamente. complejo en lo político. ¿Y vos en sabés lo- por qué lo tengo? Porque años 70, Claro. 76 puntualmente, comienzo del gobierno de Videla, en plena cacería, está el poema de él que es Cadáveres. Cadáveres. Y comienza: Tremendo. bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. Sí, vos decías eso. Ahí, y la menor patada en el orto que te pegaban. No, volabas la hasta patada en el orto era China. lo de menos. Si querés negociamos en una patada en el orto, cerrábamos ahí. No, era mucho más brava la cosa. No, es muy bravo lo de Perlonger. Además porque ¿no? es uno de los pioneros de la literatura homosexual, que era muy difícil de manejar porque militaba por el peronismo y a la vez En una dictadura tenía todo lo todo en contra tenía ¿Por ese quién hombre. arrancamos? Por Perlonger. Por Perlonger es lo que se parezca. Decir que Walsh había hecho la carta abierta y le sacó un poco de ventaja por eso, nada más. Pero bueno, venía segundo. Sí, el caso de bueno, Perlonger era gorila. Lamborghini. Claro, Lamborghini claro. también. Me parece que es toda una época justamente que está muy, como venís haciendo vos la secuencia, muy prendida a fuego. Copy. Claro. Copy, claro. Sí. Y aparte, Uruguayo él igual. aparte sentando bases, ¿no? De lo que hijo de- sería después una literatura de un género en específico o que trata temáticas en específico que tenía que ver con lo sexual, ¿no? Seguro. Y eso es fuerte porque Y después de también eso... se cruzaba desde la política también, que Desde se la creaban política. los frentes de liberación homosexual y demás. Tremendo, sí. Y también aporto la cuestión editorial. Por favor. Que estaba, qué sé yo, Claro. la editorial Jorge Álvarez. ¿Quiénes editaban ahí, no? Claro, justamente levantaban ese tipo de escritores de literatura, no solo nacional, sino de contexto internacional, o poetas, qué sé yo, poemas de Ho Chi Minh, digamos, en toda la época de la guerra de Vietnam. Estaba todo muy mezclado después de la Revolución Cubana. Claro, Eran épocas que justamente los editores se jugaban y, bueno, distamos bastante de esa época. De Claro, todas formas, sí, nos había- seguimos jugando por grandes escritores. Después hubo también escritores desaparecidos como Faroldo Conti, Bueno, Antonio vos Di sabés Benedetto. que yo esto te lo conté una vez, yo hablando con un profesor y amigo hoy fallecido, que él... Hablamos de la generación beat, ¿no? De los beatniks. Y yo decía, ¿por qué surgieron ahí, ¿no? En Estados Unidos surgió tanta gente grosísima escribiendo desde los márgenes, ¿no? Y acá era tan difícil que surja alguien. Y me dice, ¿y por qué no los mataban allá? Claro. Digamos, era muy difícil que un poeta diga las cosas que decía Allen Ginsberg sin que no lo boleten acá. Digo, qué complejo que se Ahora hacía acá. salió un libro ahora en caja negra que habla de la generación beat argentina Qué y lindo. agarra a Néstor Sánchez, por ejemplo. Mirá. Son determinados personajes que también estaban en los márgenes y que sí, eran más que nada olvidados o totalmente atacados por su literatura, por su posición sexual, lo que fuese. Bueno, Pero Faulkner también era de los márgenes, no solo... digamos, sí, bueno. hay que ver que esos márgenes eran mucho más urbanos los... Sí. ¿Cómo es? Sí, obviamente eran... Sí, Hemingway también, digamos, desde algún punto. Por eso, todo el famoso Deep South, de Flannery O'Connor. Oh, qué lindo que es lo de Flannery. Siempre me acuerdo porque, digamos, un libro... Sí, gracias porque a va a Roxana haber un Bávaro. sorteo justamente del libro de Flannery. Sí, ¿a vos te parece? Ya va a llegar. ¿Qué van a sortear? Espera, no, tenemos los cuentos completos de Flannery O'Connor, nos mandaron la gente de Random. De Lumen. Maravilloso. Lumen. Maravilloso. Sí, lo tengo. No, es tremendo también. Bueno, pero sí, hay gente de márgenes que escribía de una manera, pero Carson no es lo mismo el McCullers. tratamiento, digamos, a ver, en Estados Unidos no se dio el mismo el tratamiento sobre los escritores que sucedió acá, digamos, justamente por una cuestión política también. Por eso son potencia, ¿no? Porque Maldito sea. podían incluir esa literatura. Pero siempre va a ser una cuestión de mercado. Hay algo de eso. Pero A los ver. gringos, ¿qué van a hacer si no es... Si no es vender. En serio. Si no es tío? capitalizarlo, Claro, ¿no? El día que no compren libros, ¿sabes cómo te los entierran a todos? No, pero esa literatura también estaban en el margen del consumo, de otro tipo de violencia que no era necesariamente que Claro, te persigan claro. y te maten, sino de refugiarse en los hoteles y escribir desde ahí. Pero yo cuando dije márgenes no me refería solamente a
digamos, a los márgenes de las ciudades y demás, sino a los márgenes de todo. Estaban Claro, al lado sí, de todo. sí, sí, ¿Sabés tal cual. lo que debe haber sido la infancia de... En el camino, por Claro, ejemplo. John Steinbeck cuando escribió La suba de la ira. ¿Sabes lo que debe haber sido eso? Te la regalo. La Escuchá. de regalo con... Con Monio. Faulkner escribía en el horario del almuerzo. Claro, sí, sí. Salía de la fábrica y escribía. El almuerzo El almuerzo. desnudo. Que él contaba que él trabajó mucho tiempo en un prostíbulo. Porque esa le daba la tenía. tiempo, hacía, no me acuerdo qué horarios tenía, y él decía, tú escribís un par de cosas, nada más, la parte administrativa, dice, estás en un ambiente de noche y te da tiempo para escribir. Dice, lo único que quería era eso, de pagarse. Con algún whiskacho al lado. Obvio. Pero no, estamos hablando de un Sí, empleado. justamente en la figura de Bukowski también se da toda esa violencia, esa cuestión Sí. sexual y de vida intensa. Y de no tener un mango y de que- tener laburos horrendos por $2 por semana. Claro. Bueno, y cómo, yo les iba a preguntar justamente en ese caso, ¿cómo ven esto de que la política modifica, creen ustedes, la forma de hacer literatura o la literatura en sí? ¿En qué cambia? Digamos, a ver, estamos en un lugar, ¿no?, que tiene cierto tipo de política y eso va a ingerir, tener una injerencia fuerte en lo que le sucede a la gente, pero ¿de qué manera? ¿Cómo nos sucedió a nosotros acá en la última, digamos, en la última época, en la época ya de democracia? Eso nuestra amiga Elsa Drukarov Genio absoluta. lo recorre en su libro Los prisioneros de la torre, donde habla de la literatura de la postdictadura y agarra del 83, esa primera generación de vida democrática, de Un los poquito de libertad 90, parecía. y llega a la actualidad de cómo los jóvenes escritores se van cada vez separando más de esos sucesos de la dictadura argentina que nos marcaron tanto, marcaron la vida nacional. Entonces llegamos a novelas como las de ahora que están muy distanciadas, pero siempre hay algunas cosas que se van retomando de ese terror, los desaparecidos y demás. Así que, lógicamente, la política te va modificando la literatura y viceversa. También, bueno, Los pichiciegos de Fowell. Claro. Son novelas... Eso es un hallazgo ¿y terrible. por qué ahora se ¿no? reedita, no? También esa novela tiene que ver quizá con el mercado, como decíamos antes, pero mucho que ver con las intensidades políticas. Sí. Además, porque vos Para antes, fíjese- porque nos van a putear, si no teníamos que mencionar también cuando hablábamos de poetas. Sí. No pueden quedar afuera, cuando hablábamos de los 70, Juan Gelman y Paco Urondo. No, claramente. No podíamos, tenemos que mencionarlos porque si no después van a llegar las Yo puteadas. soy Se hincha de olvidaron Paco Urondo, Gelman. ¿eh? soy hincha de Paco Urondo. Sí. Juan Gelman, gran mayonesa igual, ¿eh? Gran mayonesa igual. No, Lo adoro a Grande, Paco grande. Urondo. Me parece Sí. mucho mejor poeta que Gelman. Ah. sí, no, bravo. eso. Es bravo decir eso, pero... No estamos comparando, pero bueno. Pero vale, vos fijate. está bien. También es una postura política esa, ¿viste? Digamos. Sí, pero como poeta, después me parece... No digo que Gelman sea... Malo, claro. No sé Es quién, nacional. jamás No diría- podemos decir eso, claro. Pero Paco Urondo me parece que ahí sí tenés un caso de alguien que por ahí está Más peronista. menos valorado, Ah. infravalorado literariamente. Como sucedió tal vez con Adán Buenos Aires de Marechal. También lo tenemos que mencionar Hay que obligatoriamente. Otro libro político, digamos. Pues claramente, Que- sí. Sí, aparte por la Durísimo. historia misma de él, ¿no? Un tipo que fue censurado directamente por sus Menospreciado. posiciones. Menospreciado por la clase, digamos, erudita de La los Revolución escritores. Libertadora terminó con Perón y con Marechal. Así que- Claro, bueno, vamos a pasar entonces a una cancioncita más y volvemos con este especial. Matías Rec en el estudio, Gonzalo Unamuno también, hablando de literatura y política aquí en El Sonido y la Furia. Vamos a escuchar entonces a Mano Negra con Señor Matanza. No lo ganá. Muy bien, seguimos aquí, ya casi finalizando en la recta final, la última media hora de nuestro programa El Sonido y la Furia. La última media hora del último programa en Éter. Así es, todo concluye al fin, Que nada no- tiene un que final, no se nada, todo tome, tiene un claro, final. el tono Sí, melancólico. no vamos a pasar el tema de los Ah, ¿no? enanitos verdes, por favor, ¿no? Y, Decime y- que- y la rueda mágica de... Uf. Ay, recuerdos que no... ¿No? Sí, no, ¿No? no, Ese no era- Todos los egresados No es la rueda mágica. Ese es sí. brillante brillante sobre el brillantes mic. sobre el mic. Acá, un gran especialista de Corazón. Fito Páez, ¿no?
Brillante sobre el mí, que era una mano. Ay, no. Pasamos al tema literatura y música. Literatura y música. Sí. Donde Fito Páez no entraría. Bueno, tiene un libro que acaba de sacar. De Mansalva. Manzana. Ah, ¿sí? Es ¿Sacó verdad, un libro? sí. Publicó una esta novela semana. por Mansalva. Mirá, Ujú. ahí lo tenés al Mansalva Fito. está acá a la vuelta, así que... Que va tirando cosas. Bueno, pero ¿cómo te relacionás vos, Gonza, con esto de escribir literatura? Vos sos la parte del escritor, Claro. digamos. Ujú. Sí. ¿Cómo vivís a los demás, la postura política, vamos a decir, o las vivencias políticas o las formas políticas Y que tienen otros escritores y la tuya, a la hora de escribir y a la hora de verlos, de contactarte con los otros escritores? Sí, mira, a ver, la política siempre te obliga a tomar alguna postura sobre ella. Porque, a ver, vos podés no opinar, mucha gente no tiene una postura tomada frente a la literatura, ni frente a la ciencia, ni frente al fútbol, viste que hay gente que... Pero la política de alguna manera siempre te obliga a tomar partido. Y aunque no lo quieras tomar, te termina desnudando de alguna manera. o De sea, vos alguna sabés. manera, y más pasan los años, más... sí, ¿cómo era ese tema? Más pasa el tiempo, más 25 soy. Mirá lo que te saco. Estoy un poco... Hablando de los 90s. Pero en la política el rol del escritor es difícil de mantener por fuera de la cosa, si se quiere, romántica, digámosle. Es como decías recién del tema Walsh, del tema Urondo, están vinculados a fibras más emotivas, pero es muy difícil que se oiga a un escritor por lo que tiene para decir como escritor hoy en la política. Claro, no se habla de literatura, se habla de política. No, eso desde ¿No? ya. Además, Eso, estoy excepto acá, pensando- digamos, excepto acá. Estoy pensando así al aire que, claro, en el mundo de las letras es justamente donde más se puede canalizar el tema de la política, ¿no? Es que yo Dentro de a las veces artes, para de los las escritores, diferentes a veces artes. para los escritores represento la política y a veces para los políticos Estás a los ahí en la escritores. delgada línea. Sí, pero la literatura, vamos a ser sinceros, hoy por hoy no está en ninguna discusión, si se quiere, de las que están en el tema. Y esto yo lo... Digamos, eso estuvo tal vez en el reviente en un rato. Eso lo iba a decir. Incluso tal vez que me estoy pensando, seguramente lo estabas considerando también, que uno cuando escribe ya hace política, y en el caso de Matías cuando edita también, porque a ver, ¿para quién escribo? Bueno, ¿Y eso qué ya lo libros dije en el edito, bloque no? anterior. Ese Claro. es el curro que inventó la política para tener siempre rating. Editás, haces política. Hacer radio es un hecho político. Y Claro. claro, ya desde el momento en que vos estás apuntando o ya estás vislumbrando a dónde querés llegar con tus libros, estás también... Claro, pero vos querías contar algo sobre esta idea de discutir sobre literatura o política. Sí, de literatura no se discute en ningún lado. Que yo sepa. Es tremendo. Sí, yo quería disentir A ver. Por para favor, poner- ponerle un poco de calor a la cosa, que justamente se discute de literatura porque esto que decían antes de la literatura de los 90 que se había escapado de la política, qué pasó con los 2000, qué se empezó a escribir y qué se escribe ahora. Entonces hay muchas discusiones en la poesía, en la narrativa, en el ensayo, donde se ponen sobre la mesa estéticas. Claro. Diversas, el caso de Fabián Casas, Cucurto, Félix Grusone, Leo Yola, Samantha Schweblin, Los escritores del reviente. los escritores del reviente que no los nombra nadie, salvo ellos solos. No, por eso quería polemizar un poco para decir que en realidad, por ejemplo, Tamara Kamensain, que acaba de sacar un libro sobre la intimidad y los escritores no solo de los 90, sino de las generaciones anteriores, y agarra a Perlongar como un eje. Me parece que en ámbitos quizá más pequeños, en suplementos culturales que poco se leen y son en las últimas páginas de los diarios, hay alguna... En programas de radio No, como no este. solo, para que cierro un poquito la idea, que no solo se discute de política, sino se discute de posiciones editoriales, hay grandes convocatorias de editores, de escritores por todo el país y por varios otros países también, incluso regionalmente. Y claro, las primeras páginas de los diarios siempre hablan de política, pero me parece que
la política hoy está vacía y justamente la literatura es lo que le da fuerza, dinamismo, lo que le pone un poco de picante a la escena social y a la escena de la vida cotidiana. Porque hoy la política quizá tenés un tipo que se saca la fotito por Smatchup o no sé cómo se llame. Entonces está tan bastardeada ese lugar de la política que está en todos lados. Y en la literatura está, pero de que algunos escritores separan más de lo política, otros más de rescatar cuestiones estéticas de determinada época. Hay mucho y hay mucha riqueza para charlar de literatura, y en este programa que hoy termina habrán hablado un montón de estos temas. Y una cosita, tal vez en esto, perdóname, que decías de la política que está en todos lados, también puede pasar que al estar en todos lados no está ninguno. Digo, ¿no? Quiere abarcar tanto que al final no estamos hablando de política, por eso se vacía tal vez, ¿no? Sí, a eso vamos, pero en eso coincido con Matías. Yo estaba hablando desde el rol de la política, o sea, la poca injerencia que tenía la literatura en eso. Por supuesto que hay discusiones estéticas, yo creo que me la paso fomentándolas o inmerso en ellas, soy de los que discuten las líneas editoriales, estoy atrás de los editores, de los escritores, de las mesas de novedades. Quizá me expresé mal, cuando quiero, digámosle, en la escena política no se discute de literatura, esto es un dato de la realidad. Bien. Y cuando vos vas a lo que son, digámosle, si se quiere, términos numéricos, te das cuenta, y ahora vuelvo porque el tema del reviente me sirvió mucho a mí, porque de alguna manera ese mundillo literario creyó que eso había, digámosle, se había salido del canon, ¿no? Se había llevado la discusión hacia otro lado, y en realidad no es así. Nosotros tendemos a creer que nuestro margen de acción es muy amplio y en realidad es sumamente acotado. Esas cuestiones que vos me decís son... Hoy un autor que vende 500 ejemplares. Es decir, estamos... me parece que está bueno esta cosa de... Yo en su momento me enojé mucho con esa nota del reviente. Ya que lo traemos, hablemos sobre esto porque se habló bastante y está bueno traerlo acá. Porque la verdad que sentíamos, sin caer en lo autorreferencial y siempre mirarse el ombligo, pero que veníamos editando a autores del reviente de verdad, reventados, marginalizados, que vivían en la calle, que se drogaban con lo que podían, que se peleaban con la policía, que caían presos, que estábamos todos hechos mierda, y sentíamos un reviente compartido y estamos inmersos en imponer esa estética del reviente, pero no desde términos teóricos, periodísticos o lo que fuese, sino que verdaderamente lo estábamos viviendo en nuestra época, de nuestra forma. Otro fue el reviente de los 80, de los 90, si no yo estoy hablando de después del 2001 y demás. Y después aparece esta cosa más cosificada en esa tapa de diario o lo que fuese, que justamente el periodismo siempre llega 10 años después de lo que pasan las cosas. Y entonces, primero me enojé, pero después me alegré, porque dije, claro, está dentro de una lógica evidente, donde nosotros... Tampoco se puede poner a todos. No es para poner a todos, ni es para pensar quién está en la foto o quién no, sino pensar en esa línea de por qué van apareciendo las cosas, qué discusiones se van dando, en qué ámbitos. Entonces, verdaderamente me alegré, verdaderamente lo charlé con un montón de gente y dije, me parece que está perfecto, esto es así, esto hay que discutirlo, genera bronca, pero bronca desde lo que no fueron parte y se sintieron... Pero eso es porque salió en Viva y con ese título, porque después por ninguna de las otras tapas nadie saltó ni por... Acá hay un tema con la masificación. Nosotros salíamos de 1 millón de lados diciendo cualquier barbaridad y nadie movió un coso. Ahora, yo el otro día, mira, en un Josefina Licitra, que es una tallerista y además una buena escritora, y el otro día sale en su muro de Facebook, pone, el año pasado la revista Viva publicó una nota a los escritores y todos otra vez la discusión. Hasta paliarlos. En primer lugar, nosotros... escribimos sobre el reviente, no somos ninguno reventado, ninguno es de eso y nadie se quiere atribuir eso. En segundo lugar, el TEP dice, no, quizás esto les haya apiantado lectores porque se convirtieron un poco en el rechazo o en el hazme reír del... Digo, eso, ¿sabés qué pasa? Es porque ustedes ven la cosa, donde la óptica que tiene esta discusión.
Nada que venda 650.000 ejemplares en un día domingo te puede hacer perder lectores. No hay forma. No. Lo dijimos, es claro, yo, todos. En la revista Viva, la nota, ¿sabes cómo se llamó? Letras Salvajes. Y en Clarín.com se llamó Los escritores del reviente argentino. Porque la subieron, cosa que Clarín no sube notas de Viva, y esta sí. Y se dio una mera casualidad, y ahí estalló el quilombo. Yo creo que en unos años, tomando distancia, justamente ustedes mismos se van a poder relajar y reír de esa nota, si no es que ya se rieron. Digo, me parece más parafernárico toda esa cosa de la prensa y los escritores, donde vos mismo estamos diciendo que hacemos literatura para 500 tipos y nos sacan una nota para 300.000 lectores. Entonces hay una disonancia, hay un problema que hay que discutir, donde en los años 60, cuando uno editaba un libro de poesía de Juan Gelman, justamente se hacían 15.000, 20.000 ejemplares que estaban se podían ubicar en todos lados. Hoy, cuando le editás un poeta, si haces más de 50 libros para sus 20 amigos y sus 15 tías... Pero Gelman era el único que imprimía 15.000. Había varios, bueno, de Girondo se imprimían cientos de miles, pero de todas formas me parece que si podemos romper y salir de esa discusión, a veces banal, y no corremos tras la nota de Clarín, vamos a avanzar en pensar la literatura actual y en crecer... voy a utilizar un término comunitariamente, porque no es más que eso, la comunidad de escritores. Bueno, es que nadie salió a decir qué bueno que escritores lleguen a la tapa de Viva. Creo que nosotros. Yo dije que sí, yo me alegré si te hablé por teléfono y te lo dije. Pero... No, me parece que rescatemos las discusiones que hace un mes también me hicieron una nota, cada uno habla de su momento de fama. Entonces, Clarín. Me hicieron una nota de página entera en Clarín, donde ahí dice Matías Rec, editor de la editorial con más títulos publicados de la escena independiente argentina, dijo: el libro es un objeto de arte, es un objeto decorativo, y un montón de cosas más que dicen en la nota, que está muy buena. Y mucha gente que se levanta a las 6 de la mañana, que va a desayunar a una estación de servicio tomando el café, leyó esa nota, que ni en pedo nos conoce, pero le llamó la atención y de repente se comunicó, y verdaderamente esa masividad tuvo un impacto interesante en la editorial y en los amigos, pero no es que uno se queda en esos 15 minutos, sino que hace 10, 15 años que venimos editando libros y sacando la riqueza de las discusiones. Por eso lo del reviente me parece que fue muy rico y muy interesante por cómo se dio el contexto, pero Gonzalo sabe, y un montón de escritores más, que no son del reviente, pero sí podemos rozar o estar inmersos en lugares como el Pacha, donde puede haber un reviente de quedarse hasta las 7 de la mañana o hasta las 11 de la mañana del otro día consumiendo literatura. Claro. Donde, por supuesto, un poco es estar intentando vivir una cosa que esta realidad tinelizada no se vive. Pero ¿no? A ver, yo en general, a nosotros nos tienen que pegar o por lo que dijimos o por lo que escribimos. Porque es la única vez, jamás, hasta después de publicada la nota, supe que eso se iba a llamar Los escritores del reviente. Claro. Es como si uno la hubiera autotitulado. Y yo me vengo hace un año defendiendo de ese título que yo no lo puse. Pero es que no te tenés que ni defender ni atacar. Me parece que vos podés leer y seguramente has mucha leído... gente, ¿qué te haces el reviente? ¿Por qué son ustedes? Le digo, no sé, yo no sé, preguntarle al periodista. Claro. Me dio pinta de reventado. Pero bueno, ahí ya me parece que entramos en una discusión de literatura y medios de comunicación. Claro, no tanto de sí, literatura y sí. política, donde me parece que si nosotros podemos sortear esa parte de lo que sale en los medios y podemos entrar a discutir qué se escribe hoy, qué no se escribe hoy, quizá puede estar ahí para pensar, ¿no? Perfecto. Porque tiramos la bomba y discutieron. ¿Sí? Sí. Y esa era la idea un poco, hacer política aquí también. Charlar de libros. Vamos a y de escuchar literatura. una cancioncita antes de de nuestras últimas secciones. Vamos a escuchar un temita de System of a Down que justamente se llama Boom.
Tarareaste tantas veces ese tema y nunca supiste qué decía. Aguantate esta. El segmento del sonido y la furia, donde analizamos la letra de tu canción favorita. Aguantate esta. Y bueno, seguimos aquí en El Sonido y la Furia y vamos a nuestra última sección, como escucharon, nuestra artística tan bien hecha de Lady Z, a quien le mandamos un abrazo enorme por todo este tiempo que estuvo con nosotros aquí en Radio Éter. Y vamos a elegir una canción porque, Mati, nosotros vinimos para pasar Radiohead, solamente para pasar Radiohead. Masacre, pero hace mucho que no lo pasamos. Es verdad. Y a Him lo dejamos ahí tirado. Sí, nos tendríamos que haber dedicado a pasar Masacre hoy. Sí. Masacre y Him, bueno. Pero vamos a elegir una canción justamente de Radiohead que tiene algo en esta sección, me parece interesante para trabajar y para analizar, que es la musicalidad. Tiene una musicalidad de canción de cuna. ¿Sí? Ya saben todos ahora cuál es el tema. Ya está, ¿no? Es una musicalidad de canción de cuna donde uno cree que es algo lindo, algo, no sé, para dormirse. Y justamente hace un juego enorme con su estribillo, ¿sí? Que es sin alarmas y sin sorpresas, no alarmas, no surprises, ¿sí? Y es una no canción, surprises, sino claro, más. Y es una canción justamente muy política. Muy política, a pesar de todo lo que parece que en el contexto no, que uno cree, dice, bueno, las canciones que son políticas son Rage Against the Machines, ¿entendés? Las manos de Filippi y claro. todos estos que no, combativos y cosas así. Y sin embargo, los Radiohead hacen una canción agudísima, muy política, también desde el punto de vista de cómo reaccionar ante una sociedad y cómo considerar hasta la democracia, ¿sí? Desde una canción casi irradiable. Sí, o no, fue muy difícil porque era una canción demasiado depresiva en algún punto. Bueno, pero ¿no? es Radiohead, ¿qué esperaba? Claro, no sé qué esperaba, ¿no? Que hagan ¿no? Que una cumbia, chuchuá. No, el chuchuá no iban a hacerlo. Radiohead es una invitación al suicidio en masa. No, yo creo que te tienen prohibido suicidarse para que sigas sufriendo. Claro. Sí. El muñequito me acuerdo llorando, ¿viste? De la época de Amnesia. Ah, te acordás el osito que lloraba. Bueno, la canción obviamente es No Surprises. Y es interesante la letra, por eso mismo la trajimos hoy, para despedirnos de esta sección de aquí de Éter, que se llama justamente Aguantate esta, porque es una canción que te tenés que aguantar esta, ¿eh? Y fíjate, dice la letra, sin alarmas, justamente, en realidad se llama Sin sorpresas, ¿sí? Dice, un corazón que está tan lleno como un vertedero, un trabajo que lentamente te mata, heridas que no sanarán, te ves tan cansado e infeliz. Derroquemos al gobierno, ellos no hablan por nosotros. Llevaré una vida tranquila, un apretón de manos de monóxido de carbono, sin alarmas y sin sorpresas, sin alarmas y sin sorpresas. Silencio, silencio. Este es mi último espasmo, mi último dolor de estómago, sin alarmas y sin sorpresas. Sin alarmas y sin sorpresas, por favor. Una casa tan bonita y un jardín tan bonito, pero sin alarmas y sin sorpresas. Sin alarmas y sin sorpresas, por favor. El sonido y la furia. ¿Te fumaste uno para escribir como Bretón? No todo porrero buen escritor. Y viceversa, ¿eh? Si te digo que voy. Y bueno, nos vamos despidiendo ya, casi el último bloque, ¿verdad, Mati? Sí. Contanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo en principio, siendo el último programa, simplemente voy a hacer como unas palabras que no son de despedida, porque no lo considero así, nosotros vamos a seguir adelante. Uh-huh. Y tengo que reconocer que siendo yo una persona muy propensa a la pereza, sí, casi que no tengo una propensión a otra cosa más que a eso, viví con este programa algo de que me laburé, ¿viste? Me enganché de una forma tal. Eras insoportable, te lo tengo que decir ahora. Un Sos sábado a la insoportable noche, por ejemplo,
Estaba Léete ojeando. esto, fíjate esto, mira esto, pará, loco, déjame, estoy con una piba, déjame Dejá tranquilo. la piba, mierda. Algo así, sí. Pero he tenido la experiencia de haberme enganchado de una forma tal que me sorprendí incluso a mí mismo. Y ha sido insoportable no solo para vos, sino también pensar para las personas que vivían conmigo incluso, ¿no? Imagínate, me agarraban ahí Claro, de golpe, subrayando libros a altas horas de la madrugada. Así que realmente fue muy bueno lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a seguir haciendo, por supuesto. Porque hemos tenido un compromiso mutuo incluso. Sí, claramente. Fue un programa que justo dimos el espacio que creo que nos hacía falta a nosotros para hacerlo y a los demás que vinieron acá, como en este caso Matías Rec y Gonzalo Unamuno, que están acá con nosotros hablando de todo un poco y de política en este caso. Pero la verdad que la pasamos excelente, el trato fue muy bueno. Y bueno, por cuestiones que tienen que ver... con horarios y con utilidades de la escuela Éter, ¿sí? Nosotros vamos a tener que cambiar de casa, Sí. solamente eso. Así que por un tiempo... agradecer también el espacio Claramente, que hemos tenido. claramente Y que también hemos hemos molestado hemos en una hecho oportunidad a la gente de aquí. bastante ruido hicimos acá, por suerte. Así Claro, que hemos sí. dejado una Arruinamos pizarra, pizarras. hemos arruinado pizarras en el camino. Así que bueno, y vamos- siempre hemos tenido la verdad una respuesta que tenemos más que agradecer, tanto a El Fede, que está ahora aquí manejando los controles, como a Miss Lu Exactamente. el año pasado. Sí, que estuvo con nosotros. También, bueno, como dije, a Lady Z, que nos ha hecho Lady las Z nos ha artísticas. prestado su voz. Acá a Maru, que nos acompañó esta última época acá en Éter, sin saber ella que era la última época que en Éter. Claro. Paula, no nos olvidemos de Llana, que Paula. estuvo el año pasado, El año tal pasado. cual. Así que... Pero bueno, vamos despidiéndonos poco a poco. Quería solamente Mati Rec. Bueno, Te no hago me- volver, no- porque yo quería que vos nos cuentes en qué anda Milena ahora y las cosas que podés ¿Qué le depara a Milena? comentarnos, claro. No me queda más que agradecer la invitación. Con Alexis hemos editado el libro New Age, con una linda portada Unas incluso. locuras y hicimos. unas locuras de algún vino espumante que nos habremos tomado. Con Gonzalo también hemos editado algún que otro libro, una novela rápida, que hoy justamente me encontraba con otra escritora, con Cristina Civale, y me Sí. decía, hace 3 días que estoy sin dormir terminando mi novela, y ahí se me vino el recuerdo de Gonzalo Haciendo en acordes ese menores para acordes varias cosas. menores. Y con Matías tuvimos la suerte de compartir esta semana una nota muy interesante sobre la feria de editores, Sí. donde él hace un raconto un poco de lo que charlamos quizá la vez pasada que vine, que quizá fue hace un año, lo que fuese, donde hablamos de las editoriales en los 90, en el 2001, lo que y cómo llegan ahora a esta, digamos, explosión, pero... o esta actualidad de las editoriales Claro. independientes. Así que bueno, en esta mesa con ustedes tres tuvimos algo que ver con la escritura, la publicación y demás. Y Milena anda como siempre publicando cosas novedosas y seguramente de acá a 50 años va a ser la gran editorial que haya descubierto a los desconocidos de siempre. Claro. Así que yo muy contento, no sé por qué algunos autores eligen publicar en Milena o Milena elige a algunos autores, pero la verdad que tenemos un catálogo lindo y compartimos lo que decíamos antes de esta comunidad de escritores, de editores, y puede sonar chamullo, pero es real. Donde, Y lectores también que forman parte de la comunidad, por supuesto. claro, hay una potencia real un poco que se ve en las calles de esta literatura under, que no es solo la literatura que se lee en el subte o en el baño, sino una literatura viva que posiblemente si hoy se venden 50 ejemplares, de acá en más se venderán 2, 3 ejemplares. No nos leerá nadie nunca, pero estamos acá contentos haciendo lo que podemos. Gonzalo, Qué optimista. palabras para Palabras despedirte. para Julia. Palabras para despedirte Bueno. y para, nosotros. No. Mirá, vamos a dejarte que nos puedas insultar. No, al contrario, les agradezco mucho la invitación. Siempre que pueda voy a venir al Sonido de la Furia y esté en la radio que esté, así que Así nos vayamos a claro, Espeleta. Claro. así se vayan a Espeleta, ahí seguramente salga por teléfono, pero les agradezco la invitación, espero que vuelvan pronto al aire
Y quisiera que sean ustedes en sus últimos minutos los que... no quiero tener la responsabilidad de ser el que cierre un ciclo tan importante y tan no se lindo hable más, sino después. como el que han tenido acá, pero nada, les agradezco y bueno, cuenten conmigo para lo que pueda ser útil siempre y cuando ustedes lo dispongan. Perfecto, entonces muchas gracias a ustedes por estar acá y vamos escuchando por última vez aquí nuestra cortina final. Sí. Creo que toda la semana la estuve escuchando. Sí. Qué lindo tema de Pixies, la puta madre. Pensé que era de placebo. Muy bien, Mati. Bueno, no sabemos hasta cuándo, pero seguramente será pronto. Esténse atentos porque siempre vamos a traer novedades. Y cuando menos lo esperen, el sonido de la furia vuelve a aparecer. Tal cual, en el aire de cualquier radio. Esa mosca molesta que se te mete en el oído y te habla de libros. Sí, imagínate, ¿no? Imagínate, qué cosa fea, una mosca con un libro, ¿no? Qué cosa fea. Y esos ojos que van y vienen leyendo. Claro, que lea 2 o 3 libros a la vez. Así nos ha pasado y así la hemos pasado muy bien y disfrutando a pleno este programa. Yo creo que... Nada, tengo que agradecer porque creo que logramos el equipo, Mati, el equipo que mejor me llevó a hacer un programa de radio. Aparte, nada más para quienes nos sigan y por ahí les interese o no, tenemos que reconocer que con Alexis tenemos unos gustos literarios muy opuestos. No quería decir la palabra opuesto, pero casi. Prácticamente Lo cual opuesto. enriqueció de una manera impresionante el programa, tremendo. porque imagínate si los dos nos gustara lo mismo, estaríamos muy acotados. Claro, estaríamos hablando siempre de las mismas estupideces Y hemos sumado mucho y la verdad que fue un gran equipo de trabajo y lo va a seguir siendo porque en la radio que vayamos vamos a ir todos juntos y así hay la vamos a que pasar. reconocer que también han pasado cosas muy interesantes fuera del aire, con las discusiones que hemos tenido de los libros. ¡Ay, Dios! De horas incluso, no, pero esta parte, cómo interpretas esto y demás, que eso realmente creo Mira, es- estoy escribiendo esto, ¿qué te parece? Y me pasabas, ¿no? Sobre el texto no, aparte no me dejabas leer, loco, no me dejabas leer. Y no te voy a dejar leer todavía. Yo leía te los algo, voy apilando les los cuento algo libros. que venía por atrás. Yo estaba leyendo 3 libros a la vez, más o menos. Y él me pasaba otro, tenés que leer esto, pará, le decía, pará, chabón, pará que no llego. Le decía, déjame leer, ¿no ves que estoy leyendo? Dejá de imponerme la lectura. Pero Sí, no, fue maravilloso porque descubrimos un montón de autores nuevos para nosotros también. Gracias también a Roxana Bávaro que ha estado con nosotros alimentándonos con libros, a la gente de Godot también en la última época, a la gente de Galerna. Bueno, Mati siempre está acá con nosotros y todos sus eventos y sus cosas y sus libros. Eterna Cadencia nos ha mandado alguna que otra vez libros también. Claro, y autores, ¿no? Nos mandaban así en Autores. paquetes los autores, ¿no? Mira, toma, Venían acá lo envueltos. tenés, encuestalo. No, Llegaba acá la persona del correo y los dejaba. lo dejaba ahí en la puerta, los íbamos a buscar. Pero bueno, vamos despidiéndonos, Mati. Bueno, Hasta muchas más ver. gracias a quienes estén del otro lado, a quienes nos escuchen en el futuro por Mixcloud o demás. Es un saludo del pasado hacia el futuro. Tal cual, tal cual. Así que bueno, esténse atentos a la página que seguirá activa y informando sobre nuestro futuro. Y síganse suscribiendo a nuestra página de YouTube, que estamos subiendo todos los programas y estará también subido con sus recortes. Y bueno, voy dejándoles un saludo enorme, un abrazo gigante hasta que nos escuchemos prontamente. Mi nombre es Luis Alexis Leiva, esto ha sido El Sonido y la Furia. Por última vez en Radio Éter, vamos a ver qué es lo que sale. Saludos a todos. Y recuerden, siempre, siempre, escuchen mucha música, lean mucho y si se animan, escriban.